Hoy vamos a hablar de una de las transformaciones más impresionantes y polémicas de Dragon Ball, el Super Saiyajin 3, la forma que multiplicó el poder de Goku hasta niveles absurdos, pero que casi nunca volvió a aparecer. ¿Cómo lo consiguió Goku? ¿Cómo Vegeta llegó a dominarla? ¿Por qué son tan distintos físicamente y sobre todo por qué ambos dejaron de usarla? Quédate porque lo vamos a analizar todo. 1. El origen del Super Saiyajin 3 y el entrenamiento de Goku. Goku fue el primero en mostrar el Super Saiyajin 3 durante la saga de Majin Buu y lo hizo en una de las escenas más épicas de Dragon Ball Z. Pero lo curioso es que no lo consiguió en la Tierra sino en el otro mundo, después de su muerte contra Cell. Durante esos 7 años que estuvo muerto, Goku entrenó sin parar, y el otro mundo le dio una ventaja clave. Su cuerpo ya no sufría el mismo desgaste, así que podía romper sus límites sin miedo a morir. Poco a poco fue llevando el Super Saiyajin 2 al extremo hasta que finalmente despertó el Super Saiyajin 3. Visualmente era espectacular, platanero hasta la cintura, y sin cejas su poder se volvía tan abrumador que incluso alteraba la atmósfera de la Tierra. Pero este poder tenía un precio. El gasto de energía era descomunal. Cuando lo usó contra Majin Buu, el tiempo que tenía en la Tierra, ya limitado por haber regresado del más allá, se redujo drásticamente. El propio Kaio-sama lo explicó. El Saiyajin 3 era demasiado inestable para un cuerpo vivo. En conclusión, fue un logro impresionante de Goku, una prueba de su entrenamiento incansable en el más allá, pero también el inicio de una transformación con demasiados costos para ser práctica. Muchos fans siempre se han preguntado, ¿y Vegeta? En Dragon Ball Z nunca vimos a Vegeta alcanzar el Super Saiyajin 3, y eso abrió la puerta a muchísimas teorías. En materiales oficiales como las guías Daisenshu y también en entrevistas de Toriyama, se confirmó que Vegeta sí tenía el potencial para alcanzar el Super Saiyajin 3, pero él nunca quiso mostrarlo en la historia principal. La razón es simple. Al llegar Dragon Ball Super, la trama se enfocó en transformaciones divinas como el Super Saiyajin Dios y el Blue, que resultaban más interesantes que una forma inestable y con un gasto enorme de energía. Durante años circuló el rumor de que Vegeta habría aprendido el Super Saiyajin 3 gracias a su fusión con Goku en Bellito, y aunque esa teoría es muy popular en la comunidad, no existe una confirmación oficial en el manga ni en el anime. Lo único que sabemos es que, por lógica, Vegeta podía entrenarlo y dominarlo, pero en la obra principal nunca se mostró. Pero todo cambió con Dragon Ball Daima. Aquí por fin vimos a Vegeta transformarse en Super Saiyajin 3. Fue un momento que los fans esperaban desde hace décadas. La animación mostró a Vegeta con todo el poder desatado y por un instante parecía que tendría la victoria en sus manos. Sin embargo, como suele ocurrir, el protagonismo volvió a Goku, quien terminó llevándose el combate. Aún así, fue un instante histórico. La escena rompió internet porque cumplió un sueño largamente esperado por los seguidores del Príncipe Saiyajin. En conclusión, el Super Saiyajin 3 quedó como una transformación que Goku lució en Z y que Vegeta nunca mostró hasta ahora en Daima. Fue un regalo para los fans, aunque su gloria durara poco, y aunque después ambos lo dejaron atrás al volverse guerreros divinos, ese momento demostró que Vegeta también podía dominarlo. 3 diferencias físicas entre Goku y Vegeta en Super Saiyajin 3. Una de las curiosidades más comentadas del Super Saiyajin 3 es que no se ve igual en Goku y en Vegeta. Cuando Goku lo usa, su cabello se alarga de forma descomunal, llegando hasta la cintura. Su rostro cambia por completo, desaparecen las cejas, la frente se marca más y su mirada se vuelve feroz, casi demoníaca. Es un diseño que muchos fans bautizaron como el modo platanero por lo exagerado del cabello. En cambio, Vegeta, en Super Saiyajin 3 luce un aspecto distinto. Su cabello crece, sí, pero se mantiene más corto y puntiagudo, mucho más ordenado que el de Goku. Y aquí está el detalle interesante. Este diseño no surgió de la nada. En entrevistas y bocetos originales de Toriyama, se reveló que en algún momento pensó en un Super Saiyajin 3 con ese estilo más refinado y compacto. Finalmente, ese concepto quedó descartado para Goku y se utilizó para darle a Vegeta una versión única. Esto genera una diferencia muy marcada entre ambos. El Super Saiyajin 3 de Goku simboliza el poder desatado con un gasto enorme de energía y un diseño exagerado. Mientras tanto, en Dragon Ball Daima vimos a Vegeta con un Super Saiyajin 3 distinto, más compacto y estilizado, basado en los bocetos que Toriyama había pensado originalmente para Goku. Aunque el anime nunca explicó estas diferencias, la presentación de Daima confirmó algo que los fans sospechaban. Goku representa la versión más bruta e inestable, mientras que Vegeta transmite más estabilidad y dominio, como si su transformación fuera una evolución mejor refinada. En resumen, ya no es solo teoría de fans,
Con Daima, Toriyama nos mostró que ambos Saiyajins recorren caminos distintos hacia el mismo poder, reflejando su esencia. Goku es espectáculo y fuerza desbordada. Vegeta, orgullo, disciplina y control. 4. Ventajas y desventajas del El Super Saiyajin 3. El Super Saiyajin 3 fue en su momento la transformación más poderosa de los Saiyajins. Su ventaja principal era el salto brutal de fuerza y velocidad, un incremento que dejaba muy atrás al Super Saiyajin 2. Pero todo poder tiene su precio. El Super Saiyajin 3 consume cantidades absurdas de energía. Ni Goku ni Vegeta podían mantenerlo más que unos minutos en combate real. En cuerpos vivos, el desgaste es tan grande que se vuelve casi inviable. De hecho, lo vimos claramente con Gotenks. Cuando los niños alcanzaron esta forma en la habitación del tiempo, tenían un poder enorme, pero no lograban controlar el tiempo de uso. La fusión se les terminaba antes de que pudieran ganar. En pocas palabras, el Super Saiyajin 3 era pura ofensiva, pero sin resistencia. Una carta poderosa, sí, pero que en la mayoría de los casos resultaba insostenible. Por eso, con la llegada de formas divinas más estables, perdió toda relevancia en la historia. 5. ¿Por qué dejaron de usarlo? En Dragon Ball Super, el Super Saiyajin 3 pasó a ser casi un recuerdo. Goku lo usó brevemente contra Bills para mostrar su poder, pero enseguida quedó relegado. La razón es simple: el Super Saiyajin Dios y el Blue ofrecen más poder, más control y menos desgaste. En comparación, el Super Saiyajin 3 era espectacular pero inútil. Vegeta, por su parte, nunca lo mostró en el canon hasta Daima, que sucedió antes de la llegada de Bills. Su orgullo y enfoque en el control de su poder hicieron que nunca se interesara en depender de una forma tan inestable. Para él, si algo no es práctico, no vale la pena. Incluso el propio Goku lo admitió. El Super Saiyajin 3 no es una técnica adecuada para el combate, es demasiado costosa. Por eso, aunque quedó grabada en la memoria de los fans como una de las transformaciones más épicas, en la historia fue simplemente un puente hacia algo más, el inicio del camino que llevaría a los Saiyajins al poder divino. El Super Saiyajin 3 fue la última gran forma antes de que los Saiyajins se abrieran a un nuevo mundo. El poder de los dioses, puede que ya no lo veamos en combate, pero nadie puede negar el impacto que tuvo. Su rugido, su diseño y esa sensación de poder desatado siguen siendo inolvidables. Hoy el Super Saiyajin 3 vive más en la nostalgia que en la estrategia, pero sin él, jamás habríamos llegado al Super Saiyajin Dios, al Blue o al Ultra. Fue el puente, el riesgo y la prueba de que los Saiyajins siempre buscan romper sus límites. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que volveremos a ver a Goku o Vegeta usar el Super Saiyajin en el futuro? Suscríbete, activa la campanita y sígueme para más curiosidades y análisis del universo Dragon Ball.